Hola a todos, no sé si me escuchan, confírmenme. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, acá estamos con Leti, somos compañeros, trabajamos en la misma cátedra, en la cátedra de pastizales naturales y hacemos trabajos de investigación con Yani y con un montón de gente más, pero en definitiva somos nosotros. Les agradezco que estén presentes acá en el aula y de manera virtual. Eh, Les comento un poco, yo hubiese preferido que estemos acá tomando mate y hablando de pastizales, pero bueno, lo bueno de la conectividad es que gente que está lejos puede escucharnos también. La idea de hoy es hablar sobre la morfología de las gramíneas y las implicancias de manejo. Quizás en un principio es un tema un poco duro, es por ahí un poco teórico, pero ténganme fe que las cosas se van a poner buenas y sobre el final vamos a ver algunas cuestiones prácticas que para los productores ya de una van a poder empezar a poder detectar en su campo, ¿sí? Y a nosotros, a cualquiera de los dos, mientras estamos hablando, no habría problema de que nos frenen y si hay una pregunta en una diapositiva, que la puedan realizar. Así que los que están leyendo las preguntas, no hay problema que nos la hagan mientras estamos hablando. Bien, iniciamos. Bueno, un poco ya les contó Yani, los pastizales naturales involucran una buena parte de nuestro país y a nivel regional podemos nombrar los pastizales serranos, los pastizales de montes bajos de Patagones y los pastizales de montes altos del centro de la provincia de La Pampa. Y en nuestra región particularmente tenemos los pastizales de montes intermedios, digamos, que están formados por un componente arbóreo, uno arbustivo y uno herbáceo, de lo que serían los partidos de Villarino y Caleu en lo que es La Pampa. ¿Sí? Lo importante principal, nosotros vamos a hablar mucho, que estos pastizales son la base, ¿sí?, forrajera para la producción animal. ¿Sí? Entonces, vamos a estar dándole siempre importancia a ese aspecto de los pastizales naturales. Entonces, así como les contaba, tenemos que empezar a detectar cuáles son las especies, ¿sí?, que le van a brindar forraje a los animales, y en definitiva van a proveer de energía a los mismos, de energía y nutrientes. Si nosotros hablamos algo muy introductorio, ¿sí?, de dónde proviene la energía que se genera para iniciar una producción, cualquier tipo de producción, la energía proviene del sol, y las únicas capaces de transformar esa energía lumínica en energía química son las plantas. A partir de estas estructuras que están acá, que se denominan cloroplastos, acá tengo la que me indica en vivo, que se llaman cloroplastos. Ahí la energía química se transforma en energía... y bueno, si se ve, déjenla prendida. Esa energía lumínica se transforma en energía química y forma todo lo que es la estructura, ¿sí?, la biomasa de las plantas. Que son no estamos tan lejos. Que son lo que en definitiva va a ser de base para alimentar a nuestro ganado. Acá tenemos hay dos tipos de especies, que son las C3 y las C4. La diferencia principal entre unas y otras es la eficiencia con que realizan la fotosíntesis. Las especies C3 son menos eficientes fotosintéticamente, se saturan con 1/3 de la luz del sol, mientras que las especies C4 son mucho más eficientes en la fotosíntesis porque no alcanzan a saturarse con la radiación solar que incide. ¿Sí? Entonces, las especies C4 pueden producir una mayor cantidad de biomasa, además son más tolerantes a la sequía, porque tienen tomas más pequeños que ante una pérdida de agua se pueden cerrar rápido y reducir entonces al mínimo la pérdida de agua, pero tiene una desventaja. Como tienen una estructura que se llama la vaina parenquimática, que las hace más eficientes para la fotosíntesis, esa estructura tiene muchos tejidos de sostén, lo cual las hacen menos digestibles para los animales. Entonces, las especies C4, pese a que producen menos, sí, las especies C3, pese a que producen menos, sí, son de mejor valor forrajero. Bueno, ahora, como dijo Pancho,
acá tenemos la imagen de un pastizal. El pastizal tiene un componente leñoso, ¿sí? Que pueden ser árboles, pueden ser arbustos, y un componente herbáceo. En los pastizales semiáridos que están en nuestra región, predominan las gramíneas perennes, de ciclo otoño, invierno, primavera. Ahora lo que vamos a ver son algunos aspectos, ¿sí? Morfológicos y fisiológicos relacionados a estas gramíneas, que si bien es un poco técnico y un poco teórico, ¿sí? Tiene mucha implicancia práctica, ya que son el punto de partida para el restablecimiento de la superficie fotosintética después que ocurre algún evento de defoliación, ¿sí? Y como dijo Yali, cuando nos referimos a eventos de defoliación, nos referimos a remoción de la biomasa aérea de la vegetación, ya sea por un efecto de pastoreo, por un efecto de fuego, ¿sí? Un efecto de algún disturbio, no solo pastoreo. Bueno, acá tenemos una imagen de una gramínea perenne. Perdón. Ahí. Es el- Bien, una gramínea se puede considerar como un conjunto de macollos en distinto estado de desarrollo, ¿sí? Bien. Entonces, el macollo vendría a ser la unidad morfológica y estructural básica que componen estas gramíneas perennes. Y está integrado por hojas en distintos estados de desarrollo, ¿sí? Las hojas están formadas a su vez por una lámina y una vaina. ¿La lámina? Sí. Bueno, la porción desde la base del macollo hasta la inserción de la lígula de la última hoja desarrollada se denomina pseudotallo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que en las gramíneas cuando están en estado vegetativo no tienen un tallo verdadero, sino que el tallito vendría a ser este pseudotallo, ¿sí? Bien, si nosotros hacemos un corte longitudinal de ese macollo, vamos a encontrar algún otro tipo de estructura que a simple vista no se puede apreciar, ¿sí? La estructura más importante es el meristema apical. El meristema apical, cuando la planta se encuentra en estado vegetativo, se ubica en la base del macollo, ¿sí? Y es una zona de tejido meristemático responsable de la formación de los demás tejidos meristemáticos que van a dar origen a las otras estructuras que forman la planta. Perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Escucha. Bueno, en esta imagen podemos ver un detalle de este ápice, ¿sí? Que les mencionaba anteriormente. En la parte de arriba tenemos el domo apical, que es el responsable a partir de división de celular, ¿sí? De formar distintos segmentos que se ven más abajo, ¿sí? Cada uno de estos segmentos se denominan fitómeros y están compuestos por un nudo, un entrenudo, en los estados iniciales va a ser un primordio foliar que puede dar origen a una hoja, y en la posición opuesta tenemos una yema axilar que puede dar origen a un macollo si se dan las condiciones, ¿sí? Bueno, los fitómeros más jóvenes, entonces, como se forman a partir del domo apical, van a estar en la parte de arriba, ¿sí? Y los más desarrollados van a estar en la parte de abajo. Por lo cual, en la imagen podemos ver que tenemos macollos ya en proceso de formación, ¿sí? Y hojas en proceso de formación, y arriba solamente tenemos primordios de estas estructuras, ¿sí? Bien. Por la disposición alterna que tienen, ¿sí? Las hojas respecto a los macollos, cuando nosotros vemos una gramínea vamos a ver que tenemos la hoja, y en la axila de esta hoja vamos a tener una yema axilar, que es de donde puede venir el macollo, ¿sí? Y finalmente, en los fitómeros que se encuentran en la porción más basal, vamos a tener tejido meristemático que va a dar origen a las raíces, ¿sí? A las raíces adventicias. Bueno, toda esta estructura, como les dije, se encontraba en la base del macollo, por lo cual la vamos a tener en los primeros centímetros del suelo, ¿sí? Acá podemos ver el domo apical con distintos segmentos en proceso de formación, cada vez más formados, y en este ya se empieza a desarrollar, ¿sí? Bien la yema axilar que se va a activar para dar origen a un macollo. Cuando esta yema axilar, ¿sí? Se activa y empieza a desarrollar un macollo,
Este macollo que va a originar va a tener su meristema apical, que va a dar origen a esos segmentos, que van a tener sus posibilidades de dar macollo. Ese macollo, a su vez que se forme, va a tener su meristema apical, que va a producir segmentos que pueden dar origen a otros macollos. Este proceso se denomina macollaje, ¿sí? Que es, como vemos nosotros, la planta en estado vegetal, ¿sí? Ahora vamos. Sí, y ahí es cuando vemos la mata de la planta que se forma, que es el conjunto de macollos que conforman la mata de la gramínea. Bueno, estos macollos pueden ser intravaginales o extravaginales. Los intravaginales salen de manera paralela al eje principal, ¿sí? Primero salen por dentro de la vaina, y luego cuando van creciendo se van engrosando, por lo tanto van a romper la vaina, y va a generar una planta de porte más espitoso, una planta de porte erecto. En este caso que tenemos acá, vemos un macollo extravaginal. Ese macollo, en vez de crecer de manera paralela, va a romper la vaina y crece con un cierto ángulo, ¿sí? Esto lo que les va a permitir es tener la planta un porte más abierto, ¿sí? Ejemplos tenemos, por ejemplo, acá tenemos Nacella longiglumis, una planta con porte bien erecto, y por otro lado tenemos Melica macra, ¿sí? Que es una planta que tiene macollos extravaginales, y que tiene un porte, como ven, bien abierto. Acá, en esta también es una plántula de Melica macra, en donde se puede apreciar el tallo principal y el macollo extravaginal que está saliendo y dando origen a este nuevo macollo de manera más abierta. Ya se empieza a ver que el porte se va abriendo. Bueno, no solamente la presencia de macollos intra y extravaginales va a dar origen a un porte más abierto o más erecto, ¿sí? En las gramíneas. También cuestiones de adaptación edafoclimáticas de distintas zonas, plantas, por ejemplo, acá tenemos dos plantas de coaligulares. Esta está creciendo en una banquina, ¿sí? Donde no se pastorea, y en una zona más rica de recursos. Esta otra está creciendo, esta es una imagen de Patagones, donde tiene un porte más abierto y está al alcance de los animales, ¿sí? Como una adaptación, tanto edafoclimática o una adaptación al pastoreo, pueden cambiar su forma en donde empiezan a crecer, ¿sí? Si crecen con un porte más abierto o un porte más erecto. También está relacionado con la cuestión si están protegidas o no, ¿sí? Las plantas que crecen protegidas debajo de los arbustos van a crecer con un porte más abierto, más erecto, no pueden ser alcanzadas los animales a pastoreo, y además se genera se genera un sombreado por la cobertura del arbusto, lo que hace que la planta tenga que crecer en altura para poder buscar la luz. A diferencia de estas que están creciendo en un ambiente más abierto y que son pastoreadas. Bueno, ¿qué implicancia práctica tiene? Si nosotros pastoreamos, ¿sí? A esta altura, ¿está señalando ahí? Sí. Si pastoreamos a esa altura, Me traje 2 segundos. una planta de un porte más abierto y una planta de porte más erecto, ¿qué se puede ver? Que el material remanente, que va a ser lo que queda acá abajo, va a ser mayor en la planta de porte más abierto, ¿sí? Esto va a venir en detrimento de esta especie. ¿Por qué? Porque quizás no tenga la suficiente material remanente, fotosintético, como para producir ese nuevo crecimiento. Y a la larga, después de sucesivos pastoreos, si sigo pastoreando a esta altura, esta planta se me va a debilitar y va a ir perdiendo vigor, por lo tanto, va perdiendo habilidad competitiva frente a esta otra, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las especies en las que queremos basar el manejo del pastoreo, ¿sí? Y para eso debemos conocerlas. Bueno, este es un detalle, ¿sí? De un macollo con sus meristemas, ¿sí? O sea que son los tejidos que van a originar el nuevo crecimiento, cuando está en estado vegetativo. Tenemos en la parte basal el ápice, ¿sí? Tenemos las yemas axilares, y tenemos los meristemas intercalares responsables de la elongación folicular. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá,
esta planta está en estado vegetativo y va a ser pastoreada, ¿sí?, a esta intensidad. ¿Qué pasa? Los puntos de crecimiento, como estaban en los primeros centímetros, quedan por debajo de la altura de pastoreo. Entonces no van a ser afectados, ¿sí? Y voy a tener este material vegetal remanente. ¿De dónde va a provenir el rebrote? Este rebrote que tenemos acá. Bueno, en primera instancia va a ser de las hojas que fueron afectadas por el corte, que todavía no habían terminado de expandirse por completo, van a continuar elongándose. De las hojas que ya estaban formadas, que todavía no habían salido, no habían aparecido por encima del pseudotallo, y después van a provenir del meristema apical, o sea, de la formación de nuevas hojas a partir de ese meristema, y finalmente del meristema axilar, es decir, de la activación de las yemas y su posterior desarrollo en el nuevo macoyo, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, bueno, ¿desde dónde proviene más rápido el rebrote? O la tasa de crecimiento después de una defoliación, ¿desde dónde va a ser más rápida? Y bueno, inicialmente del meristema intercalar, después por el meristema apical, y finalmente del meristema axilar. Que si ustedes ven, tiene una flecha que vuelve hacia el meristema apical, por la cuestión que yo ya les mencionaba antes, ¿sí? Que ese macollo nuevo va a tener su meristema apical, que va a seguir produciendo segmentos, y así sucesivamente. Esto teniendo en cuenta una planta defoliada en condiciones adecuadas, ¿sí? Bien. Bueno, las plantas de gramíneas perennes requieren atravesar un periodo en estado vegetativo para poder pasar al estado reproductivo, ¿sí? Principalmente las plantas de ciclo otoño-invierno primaverales, que son las que predominan en nuestros pastizales, se inducen, es decir, se logran pasar al estado reproductivo cuando los días comienzan a alargarse. Pero para ello tienen otro requerimiento adicional, que es pasar por un periodo de bajas temperaturas, que se denomina vernalización. Entonces, ¿qué va a pasar? Los macollos que se formaron temprano en la estación de crecimiento van a acumular la suficiente cantidad de horas de frío, y cuando los días comienzan a alargarse, van a recibir el estímulo a nivel del meristema apical, a nivel del ápice, y se va a diferenciar, y pasa al estado reproductivo. En cambio, los macollos que se formaron más tarde en la estación de crecimiento, no van a haber tenido tiempo para acumular esas horas de frío, entonces van a ser muy pequeñitos y necesitan continuar su crecimiento. Recién a la temporada siguiente, al año siguiente, van a pasar al estado reproductivo. Y esto es lo que le da la perennidad a estas especies. Bueno, cuando la planta pasa a estado reproductivo, el meristema apical, que originaba hojas, ahora ya no va a producir hojas, ¿sí?, sino que va a hacer la futura inflorescencia, va a formar esa futura inflorescencia. Y es un proceso irreversible, es decir, una vez que el ápice ya pasó al estado reproductivo, no puede volver hacia atrás, no va a volver a ser vegetativo. Y este macollo, ¿sí?, una vez que se expuso la inflorescencia y se produjeron las semillas, va a morir, ¿sí?, porque terminó su ciclo. Otro evento que ocurre, además de la inducción del ápice, es la elongación de los entrenudos. Cuando pasan al estado reproductivo, primero se diferencia el ápice, y después el meristema que se encuentra en la base de los nudos, ¿sí?, van a producir la elongación de los entrenudos. Con la elongación de los entrenudos, lo que se va a lograr es que este meristema inducido, ¿sí?, vaya hacia arriba, el ápice, hasta que llegue un momento que quede expuesto. ¿Qué implicancia práctica tiene esto? Bueno, que si yo lo voy a pastorear, ¿sí?, y a este nivel, que está indicado acá, y la planta, el macollo, está en estado reproductivo, el animal se va a llevar el ápice cuando pastoree, ¿sí? En cambio, cuando yo estoy en esta condición, no se va a llevar el ápice y la planta va a seguir macollando y va a tener su producción de hojas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto en las plantas nativas? Es muy importante porque, a diferencia de las cultivadas, nosotros necesitamos que el pastizal se resiembre solo, ¿sí? Porque nosotros no vamos a sembrarlo todos los años como lo hacemos con un cultivo, o cada tantos años con una pastura perenne. Necesitamos dejar
un momento, ¿sí? Que es cuando la planta pasa reproductivo, para que se desarrolle la inflorescencia, se produzcan las semillas y se dispersen. Para que se resiembre y tener nuevos individuos. Bueno, dijimos, acá tenemos un detalle del macoyo, como teníamos cuando estaba en estado vegetativo, pero esta vez en estado reproductivo, ¿sí? El ápice ya está diferenciado, los entrenudos están elongados. Entonces yo tengo esta planta que ahora pasó al estado reproductivo, y la voy a cortar a esta altura. Los puntos de crecimiento estaban acá, ¿sí? Están por encima de la altura de corte. Entonces, este es el material remanente que queda, pero si dijimos que el macollo que termina su crecimiento, pasa a estado reproductivo, muere, o si es pastoreado y se llevan el ápice también muere, ¿de dónde vendrá el remanente? Bueno, en la base de este macollo hay yemas basales, ¿sí? Que pueden dar origen a nuevos macollos, y de esa manera obtener un rebrote. Y otra fuente de rebrote que podemos tener en este estadio es de los macollos que no se diferenciaron, ¿sí? Porque había en la planta macollos diferenciados y macollos no diferenciados. Entonces, vamos a tener un rebrote, pero ese rebrote va a ser inferior al que tengamos en estado vegetativo, ¿sí? Bueno, a modo de cierre un poquito de todo esto, nosotros tenemos acá una planta, un macollo, perdón, de una gramínea en estado vegetativo. El meristema apical va a estar sobre el suelo, ¿sí? Bien. Y en este caso tiene 2 hojas. Pero ¿qué pasa? Las hojas no son eternas, sino que tienen una cierta duración, ¿sí? Entonces las hojas van a elongarse y cuando están completamente expandidas comienza un proceso de senescencia. Entonces, ocurren varios eventos de manera sincrónica, ¿sí? Por un lado es la aparición, la muerte y el nacimiento de nuevas hojas, y por otro lado es la aparición de nuevos macollos. Entonces, acá tenemos el macollo este mismo, que ahora tiene 3 hojas. Cuando aparece la tercera hoja, ese macollo tiene la facultad de producir un macollo hijo, que vendría a ser este, el T1, ¿sí? Siempre que se den las condiciones de temperatura y de calidad de luz adecuadas, ¿sí? Se necesita que haya luz para activar esas yemas axilares, que produzcan nuevos macollos. En este caso, cuando ya tenemos la 4ª hoja, vemos que la hoja 1 comienza un proceso de senescencia. ¿Esto qué indica? Que bueno, que si yo la hubiera pastoreado antes, obviamente esta hoja, al estar senescente, no va a tener buena calidad, ¿sí? Como puede tener las hojas verdes. Entonces, yo podría decir, bueno, si lo pastoreo cuando las hojas están senescentes, estoy perdiendo material, estoy desperdiciando material que podría convertirse en producto animal, ¿sí? Pero se puede ver desde otro punto de vista, que más desde el punto de vista de la conservación, que es, si yo dejo que estas hojas se enezcan y caigan al suelo, también me van a servir a manera de brosa de una cobertura, para hacer una cobertura de suelo. En el sistema semiárido, donde las precipitaciones no son abundantes, ¿sí? Me sirve para retener agua en el suelo. Y a la larga también un aporte de material orgánico. Pero bueno, ¿me conviene dejar un montón de hojas secas y senescentes arriba de la planta si yo necesito luz para activar yemas axilares? No. Eso lo puedo hacer con 1 o 2 hojas que se enezcan, pero no más, porque si no, voy a ir en detrimento del crecimiento de esa planta. Finalmente acá tenemos una planta que ya inició el pasaje a reproductivo, ya el ápice empezó a subir, ¿sí? Ya inducido, y vemos que tenemos varias hojas secas, varias hojas verdes, varios macollos hijos ya producidos, hasta tenemos un macollo nieto que salió del hijo, de la primera hoja del hijo 1, ¿sí? De la axila de Sol. Bueno, como dijimos, las gramíneas en nuestros pastizales son de ciclo otoño-invierno primaverales. Esto quiere decir que vamos a tener 2 picos bien notorios, uno en otoño y uno en primavera, ¿sí? Este crecimiento aéreo que tenemos va a estar acompañado de un crecimiento de las raíces. No nos podemos olvidar que nosotros por ahí focalizamos mucho
en la parte aérea, pero hay toda una parte subterránea que está sustentando ese crecimiento, ¿sí? A través de la absorción de agua y nutrientes. Entonces, estas especies utilizan aproximadamente un 15% de los productos de fotosíntesis producidos, ¿sí? Para el crecimiento de las raíces. Bueno, este crecimiento está acompañado por las variaciones en la temperatura, ¿sí? El ritmo de crecimiento de estas plantas está dado por las temperaturas. Nosotros vemos en este gráfico la tasa de crecimiento versus la temperatura. Podemos notar que hay una temperatura base, ¿sí? Por debajo de la cual el crecimiento es cero, no hay crecimiento. Después hay un periodo donde la tasa de crecimiento es proporcional, aumenta proporcionalmente cuando aumentan las temperaturas, llegando hasta una temperatura óptima, que sería el máximo, y desde allí, ¿sí? La tasa de crecimiento empieza a descender abruptamente hasta llegar a la temperatura máxima, por debajo de la cual el crecimiento se hace nulo. Y estas temperaturas, base, máxima y demás, ¿serán las mismas para todas las especies? ¿Qué os parece? No, ¿no? Va a depender de la especie en consideración. Todas van a tener diferentes temperaturas. ¿Y esto se puede medir? Sí, se puede medir. Te voy a hacer que me haga Susana ahora. Bueno, en realidad todas estas variables son importantes de medir porque van a permitirnos después diseñar estrategias de manejo para esa o ese recurso forrajero en particular. Por ejemplo, nosotros acá en agronomía con el grupo de trabajo lo que estamos haciendo es evaluar, en este caso, la temperatura base de crecimiento, ¿sí? De lechilla negra. En este caso también lo hicimos para lechilla grande. Y lo que hicimos fue poner en una cámara de crecimiento durante periodos de 21 días a estas plantas a temperaturas de 15, 10, 5 y 0 grados. Y a partir de una regresión lineal con esas temperaturas, o sea, viendo cómo en función de la temperatura variaba la tasa de crecimiento, determinamos cuál es la temperatura base de crecimiento. Y eso nos dio que la temperatura base de crecimiento para lechilla negra era de 0,5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Y a partir de ahí, de esa temperatura, o sea, temperaturas por encima de esos 0,5 grados, permitirían un crecimiento de estas plantas. ¿Sí? Si ustedes miran en la bibliografía, para muchas especies cultivadas, por ejemplo el agropilo, las temperaturas base de crecimiento son entre 5 y 7 grados. ¿Sí? Entonces, a nosotros en este caso nos dio de 0,5 lo que podríamos inferir, entonces que está adaptada a ambientes más fríos. Estas evaluaciones, tanto la de la temperatura base de crecimiento, hoy Leti les nombró que las hojas tienen una vida, ¿sí? Una vida determinada, o sea, un largo de vida, o sea, nosotros le llamamos a eso la vida media foliar, y también el periodo en que tarda una hoja o cada hoja en producirse, o sea, eso le llamamos filocrono. Son variables que son importantes porque nos dicen cómo crecen las plantas y qué necesitan. Sí, y a partir de esas variables es donde nosotros podemos inferir los momentos o cuáles deberían ser las frecuencias de pastoreo o los períodos de descanso para esas plantas en particular. Entonces, en definitiva, ¿para qué sirve? Todos los sistemas de pastoreo que ustedes miran están relacionados en mucho con estas variables de crecimiento de la forrajera. Y para la gente que se dedica a mejoramiento, podrían ser variables útiles para determinar cuáles son, por ejemplo, las plantas que tienen vida media foliar más corta, lo que quiere decir que tienen rebrotes más rápidos, o que tienen temperaturas base de crecimiento más bajas, entonces podrían ser plantas que crecerían más en el invierno que... Bien. O sea, de acá lo que vimos hasta ahora es que la temperatura es uno de los principales factores que influyen sobre el crecimiento de las gramíneas forrajeras, ¿sí? Pero también es importante tener en cuenta la luz o la calidad de la luz que le llega a estas plantas, ¿sí? Los nutrientes, ¿sí? Y el agua. Fíjense que están puestos de mayor a menor, o sea, de cómo podemos influir nosotros sobre cada uno de estos. Lo más fácil de todo es influir sobre la calidad de la luz. En segundo lugar, sobre los nutrientes que podríamos tener disponibles para las plantas.
Y por último lugar, en ambientes semiáridos particularmente, salvo que podamos regar, es en la disponibilidad hídrica. Un poco más sobre la temperatura. Acá tenemos una figura que muestra las temperaturas medias para cada mes de la región de Bahía Blanca. Tenemos las temperaturas medias promedio, las temperaturas medias máximas y las medias mínimas. ¿Sí? Esto tiene una connotación de utilidad. Por ejemplo, si yo tengo plantas que necesitan una determinada temperatura para crecer, y si nosotros, por ejemplo, hoy que estamos en abril, ¿sí? A fines de abril, principios de mayo, no tenemos forraje porque ya no lo consumimos, ¿sí? O porque quizás no nos llovió lo suficiente para que haya un buen rebrote, entonces, a partir de acá, si tenemos estas bajas temperaturas, no esperemos tener forraje por más que nos llueva, ¿sí? O sea, va a tardar... En el Zoom. No se está viendo. Ah, sí. No, tenés que mover mucho el mouse. No es tan fácil. ¿Viste? No parecía que Entonces, en este momento, entre los meses de junio, julio y agosto, no esperen tener forraje por más de que llueva, ¿sí? Este forraje lo van a tener si lo logran acumular en los periodos. También acá, bueno, es importante tener en cuenta la disponibilidad hídrica que tengan las plantas a lo largo de su ciclo de crecimiento. Y fíjense que hoy les mostraba una curva de tasa de crecimiento a lo largo de los meses, y esas tasas de crecimiento acompañan claramente las precipitaciones, ¿sí? Estas precipitaciones ocurren en Bahía Blanca, entonces las plantas, estas que les nombramos en el Llaniol, que ahora sí, como, bueno, ahora se llama Rotilubis, como las pechillas negras, bueno, las pechillas, vamos a hablar así, de las especies forrajeras perennes, acompañan estos ritmos de crecimiento de las precipitaciones. Bueno, y así, ¿por qué es importante las precipitaciones o la disponibilidad hídrica? Porque el agua lo que hace es aumentar la longitud de los tejidos por expansión foliar y por división de células. Y entonces, si nosotros tenemos una buena disponibilidad de agua, como por ejemplo puede ser en los pastizales serranos, vamos a tener plantas que quizás sean de la misma especie, de un tamaño bastante mayor que el que podamos tener en sectores como en Patagones, donde las precipitaciones son mucho menores. ¿Sí? Entonces podemos tener plantas de menor vigor que las que podemos tener en un pastizal con mayor disponibilidad de agua. Listo. Bien. Una de las estrategias que tienen las plantas para poder acceder a esos sitios de disponibilidad de aguas es la asociación con hongos micorríficos del suelo, que hoy les mencionó Jan. Esta asociación, no vamos a entrar en profundidad porque ya les explicó de qué se trataba, ¿sí? Lo que permite es ampliar el volumen de exploración de las raíces a través de las hifas. Cuando ven esta planta, este vendría a ser la longitud de las raíces, y a partir de aquí, ¿sí? Las hifas del hongo actuarían como si fuera una expansión radical. Entonces, pueden acceder sobre todo a nutrientes que son inmóviles como el fósforo, decía Janine, y a sitios donde haya disponibilidad de agua que estén más alejados de esa planta, lo que le otorgaría a la planta una ventaja competitiva respecto de otra, ¿sí? Que está representada de este lado, en donde cuenta solo con su sistema radical, con la longitud que tiene, ¿sí? Y entonces, todos estos nutrientes y toda esta agua que tendrían disponibles si estuvieran asociadas a estos hongos, no la tendrían. En esa asociación, la planta al hongo le entrega sustancias carbonadas y a cambio de esta el hongo le permite ampliar su volumen de exploración, ¿sí? Se dice que en sistemas semiáridos los hongos incluso son más eficientes que las raíces de las plantas para absorber esta agua y nutrientes. ¿Y a qué se debe? Al diámetro que presentan sus hifas. El diámetro de las hifas de estos hongos son más chicos, ¿sí? Que las raíces de las plantas. Acá vemos el diámetro de la raíz versus el diámetro de la hifa del hongo. Entonces, va a poder penetrar en los poros más pequeños, ¿sí? Accediendo a lugares en donde las raíces les resultaría inaccesible. ¿De qué manera ocurre esto? Bueno, las esporas de estos hongos se encuentran en el suelo, de manera muy sencilla, ¿sí? Penetran en las raíces, van entre las células de las raíces y en su interior. Forman unas estructuras llamadas arbúsculos que les permite el intercambio con la planta, ¿sí?
y en algunos casos puede haber estructuras de almacenamiento, que son estas vesículas que se ven ahí. Bueno, nosotros con el grupo de trabajo hicimos un estudio donde analizamos la colonización por micorrizas arbusculares en 3 especies de gramíneas nativas. Son la paja vistachera, la poa ligularis y la flechilla Nacella tenuis. Bien, acá tienen imágenes de las raíces coloreadas, ¿sí? Para que se tiñan bien las estructuras del hongo, y se pueden ver los arbúsculos, las hifas y las vesículas. ¿Por qué era importante ver qué especie estaba más colonizada que otra? Porque no todas las especies requieren de esta asociación para tomar los recursos del suelo. Algunas son más eficientes que otras. En este caso, nosotros encontramos que las plantas de poa ligularis, que son especies deseables, muy deseables, ¿sí? Forrajeras en el pastizal, no estaban tan colonizadas como las plantas de Meliploa ambigua y Nacella tenuis. ¿Y esto a qué se atribuía? Que si uno estudiaba el sistema radical de las plantas de poa ligularis, se encontraba que tenían mucho más longitud, muchas más ramificaciones, lo que le permitía por ella misma acceder a sitios que estaban más alejados, ¿sí? Y eran más eficientes en la absorción de los recursos del suelo que las plantas de estas otras 2 especies. A su vez, las plantas de Meliploa ambigua, si uno ve sus raíces, las raíces son mucho más cortas y poco ramificadas y son más gruesas, tienen un mayor diámetro, por lo que las hace a esta especie más dependiente de esta colonización para poder subsistir en estos sistemas, ¿sí? En el caso de Nacella tenuis, el sistema radical que tiene, pese a ser muy delgado, ¿sí? Es mucho más corto que en el caso de las plantas de poa ligularis. Bueno, respecto de los nutrientes, que era el otro factor que les había mencionado Pancho. Uno de los sistemas naturales, por lo general, no va y fertiliza, ¿sí? Primero porque, bueno, muchas veces es imposible acceder con máquinas, el costo es altísimo y no sería redituable para este sistema productivo. Ni sustentable ni eficiente, ¿sí? Entonces, una estrategia que se puede utilizar, ¿sí? Para ingresar un pulso de nutrientes es la realización de quemas controladas. ¿Por qué quemas controladas? Porque nosotros podemos manejar las condiciones en donde se realizamos esta quema, entonces logramos que la intensidad de la misma no sea lo suficientemente alta como para generar daños en las plantas que nosotros queremos, ni para generar daños sobre el suelo, ¿sí? Entonces, acá vemos una imagen del año 2009, de una clausura, o sea, un área que estaba clausurada, o sea, no entraban animales, hacía 13 años. Bueno, es el mismo área que mostraste Guayani, ¿no? Bueno, aquí vemos que las plantas, estas matas gigantes que se ven acá, eran plantas de poa ligularis, que estaban totalmente envejecidas, ustedes las ven grises, tenía todo un material seco arriba de los puntos de crecimiento, por lo cual el macollaje era prácticamente nulo, ¿sí? El material era todo viejo. Además de ello, ¿sí? De esta acumulación, acompañaba que veníamos de 2007 con una sequía tremenda en esa área. En 2010 ocurrió el evento que les contaba Yani de las precipitaciones, que se inundó hasta la ruta, y lo que apareció acá son las especies anuales, ¿sí? Estas plantas que seguimos viendo secas entre las especies anuales son estas mismas plantas de poa ligularis. O sea, el agua, el pulso de agua no fue suficiente como para hacer que esas plantas se recuperen. En 2011 se realizó una quema controlada, ¿sí? Como para hacer un rejuvenecimiento de ese pastizal, y se logró este efecto. Ya en 2012 el estado del pastizal era este, ¿sí? Y en 2013 es decir, que seguían estando estas plantas de poa, pero con un vigor totalmente diferente. Ya tenían tejido foliar nuevo, se veían, bueno, en este estado están en estado reproductivo en este momento, se veían bien vigorosas, plantas grandes. O sea, no fue que perdimos estas plantas que nosotros considerábamos muertas. Nos encontramos que esas plantas estaban y ahora estaban mejor. La temperatura que alcanzamos en ese momento fue de 570 grados, ¿sí? Es una temperatura moderada.
que no ocasionó daños en el sistema. Nosotros hicimos una medición del nitrógeno disponible en el suelo previo a la quema, luego hicimos una medición un mes después de la quema, ¿sí? Y finalmente, al final del ciclo de crecimiento de las gramíneas, ¿sí? ¿Y qué nos encontramos? Que teníamos un nivel de nitrógeno que se incrementó marcadamente un mes después de la quema, ¿sí? Debido a la incorporación de todo ese material vegetal y las cenizas al suelo, pero ese pulso de nutrientes, hablamos de pulso porque es de corta duración, ¿sí? El nitrógeno además es un nutriente muy móvil. Entonces, ya al finalizar ese mismo ciclo de crecimiento, los niveles de nitrógeno ya estaban prácticamente a la altura de los valores iniciales. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero un aporte de nutrientes al sistema y un rejuvenecimiento del pastizal, ¿vale la pena si me dura tan poco? Y sí vale la pena, porque este pulso de nutrientes sirvió para favorecer este crecimiento, ¿sí? Fue absorbido por las plantas para generar plantas más vigorosas y de mejor calidad. Bueno, un poco viene de la mano con lo que contaba Alexis recién, de estas plantas que habían acumulado mucho material, porque hacía 13 años que no se pastoreaban. Entonces, esto los va a poner contentos en cierto punto, particularmente a los que tengan pastizales. Hay una teoría que se llama la teoría del crecimiento compensatorio, que dice que las plantas pastoreadas, ¿sí? Las plantas que están, o sea, que sufren una presión de pastoreo mayor, pueden tener una producción primaria mayor. Pero fíjense que esto es hasta cierto límite, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos pastoreo, ¿qué pasa? Tenemos estas plantas, como las de Coa, que tienen mucho material senescente, ¿sí? Al tener mucho material senescente pasa lo que le pasa a cualquier planta. Entonces se reduce la cantidad de luz que entra a esa planta, baja la eficiencia fotosintética, también disminuye la cantidad de luz que ingresa a la base de la planta. Eso influye sobre la producción de macocho de esa planta, ¿sí? Entonces esa planta termina pareciendo como muerta, ¿sí? Un evento de pastoreo, en este caso en esta planta, o una quema, como fue la que Soletti, lo que hace es remover todo este material senescente, ¿sí? Y dejar material vivo, verde, joven, que es muy eficiente fotosintéticamente, ¿sí? Entonces, si nosotros mantenemos niveles de pastoreo que permitan mantener tejidos jóvenes, tienen activos fotosintéticamente y que permitan también el ingreso de luz, que permitan un buen macollaje, va a ser donde vamos a tener la mayor productividad primaria neta de ese pastizal. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese sería ese caso, digamos, más positivo. Ahora, si nosotros seguimos queriendo incrementar la carga, porque vemos que ese pastizal está dando, tenemos el ojo optimista, como suele pasar, lo que empieza a pasar es que la planta empieza a perder vigor, ¿sí? Empieza a reducir su posibilidad para captar la energía del sol, empieza a afectarse negativamente lo que son las raíces, y si seguimos incrementando la carga, el vigor de esa planta va decayendo hasta que en muchos casos, ¿sí? Esas plantas, que son las principales forrajeras, digamos, que aportan alimento a nuestro ganado, se pierden del pastizal. Y entonces empiezan a aparecer esos espacios libres de suelo que no estarían o estarían siendo improductivos. Esto para que lo vean de manera un poco más a campo. Y miran, acá se ve como una planta no pastoreada, como una mucho material senescente, ¿sí? Cuando la pastoreamos bajo un nivel adecuado, tenemos mucho material joven, ¿sí? Buena entrada de luz y por lo tanto un buen macollaje de esa planta. Ahora, si la carga animal empieza a aumentar, o sea, decidimos poner más animales o que la intensidad o la frecuencia de pastoreo sea mayor en ese potrero, estas plantas van a empezar a perder vigor. Y a la larga vamos a terminar en una condición como esta, donde muchas de estas plantas que tienen buen valor forrajero se empiezan a perder. ¿Sí? Entonces, recuperar una condición así para volver a una condición así o así o así es mucho más costosa en cuanto a tiempo y también en cuanto a dinero, ¿sí? Esto a veces lleva a términos de vidas humanas poder recuperar este tipo de pastizal. Y ni que hablar lo que mostraba ya en que cuando se empiezan a volar y empiezan a aparecer signos más marcados de los tiempos. Bueno, nosotros, volviendo a situaciones sin pastoreo, lo que podemos ver
que hay. Perdón, Pancho, te preguntan si estás hablando de pastoreo continuo. Bien. Permiso, ¿eh? Bueno, vuelvo acá. Se puede hacer un pastoreo continuo que haga eficiente el uso del pastizal y mantenerlo bajo esta condición de todo verde. ¿De qué manera es y cómo se hace? Tenemos que saber cuál es la tasa de crecimiento diaria de esas plantas, ¿sí? Y cuál va a ser la tasa de consumo diario de los animales. Si uno piensa a lo largo del tiempo, como hemos mostrado Leti, que tenemos ciclos de crecimientos, esta tasa de crecimiento no va a ser la misma en la primavera o en el otoño que la que ocurre en el invierno. Entonces eso genera dificultades a la hora de hacer pastoreos continuos, ¿sí? Por eso generalmente lo que hacemos es pastoreos rotativos, donde le damos periodo de descanso a las plantas, ¿sí? Para que rebroten, ¿sí? Con material nuevo, y después hacemos un pastoreo más o menos respetando un cierto volumen de pasto. No quiero adelantar la información, pero en general lo que se pastorea es un 50% de ese material verde que se crea. De esa manera mejoraríamos la respuesta de las plantas y evitaríamos que pierdan vigor y que se pierdan en el pastizal, ¿sí? No sé si aclaro la... Bueno, en condiciones que no hay pastoreo, ¿sí? Tenemos un crecimiento al principio vegetativo, después al reproductivo, ¿sí? Y este crecimiento aéreo que vamos teniendo va siendo acompañado por un crecimiento de las raíces, ¿sí? Teníamos el crecimiento aéreo y el crecimiento subterráneo. ¿Qué pasa? Cuando los productos de fotosíntesis exceden lo que requieren las plantas, se almacenan reservas en la base de los magullos y en la parte superior de las raíces. Esas reservas van a ser utilizadas para reiniciar el crecimiento o en los momentos de la floración y fructificación de la planta, ¿sí? En los momentos donde la planta es fotosintéticamente activa y es muy eficiente fotosintetizando, porque tiene mucho material verde, en esos momentos es cuando se acumulan reservas, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa en situaciones de pastoreo? Bueno, acá tenemos la altura de pastoreo, ¿sí? Tenemos un sistema radical no dañado, lo que quiere decir que el pastoreo está siendo adecuado. Y tenemos acá el nivel de reserva, ¿sí? Como si fuera el surtidor de un auto. Entonces, partimos con el surtidor lleno, con el tanque lleno. Estas son las reservas de la planta, ¿sí? Se produce una defoliación. La planta empieza a utilizar sus reservas, ¿sí? Para reponer ese material fotosintetizante, ¿sí? Ese tejido verde. Y empieza a producirse el nuevo crecimiento, ¿sí? Es decir, que las reservas comienzan a gastarse hasta que la planta otra vez puede ser eficiente, ¿sí? Y puede volver a reponer estas reservas, como sería en este caso. Este vendría a ser el ciclo, pero siempre y cuando el nivel de pastoreo sea adecuado, en su intensidad, es decir, en la altura que vamos a defoliar, y en la frecuencia, ¿sí? Darle los suficientes periodos de descanso para que esa planta se pueda reponer. Bueno, y siguiendo un poquito con el mismo tema, acá tenemos 3 situaciones donde vemos el desarrollo aéreo y radical de 3 gramíneas perennes, cuando el periodo de pastoreo es corto, ¿sí? Y permitimos que tengan un largo periodo de recuperación estas plantas, vamos a ver el desarrollo aéreo y el radical va a ser normal, ¿sí? Va a ser adecuado. Cuando tenemos periodos de pastoreo más largos, ¿sí? Y no les damos el descanso suficiente, lo que vamos a notar es que no solo se va a resentir el crecimiento aéreo, sino que va a ocurrir lo mismo a nivel radical, lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo, ¿sí? Lo cual es grave, porque a través de las raíces nosotros absorbemos el agua, nosotros no, las plantas, absorben el agua y los nutrientes que requieren para crecer, ¿sí? Y si nosotros lo resentimos, lo que hacemos es hacer que la planta le cueste más poder absorber los nutrientes necesarios para reponer también este material fotosintético. ¿Qué pasa en condiciones de pastoreo continuo, ¿sí? Donde no le damos periodos de descanso? Los animales por lo general tienen un comportamiento que tienden a volver sobre la planta pastoreada, porque el rebrote es más tierno y de buena calidad. Entonces,
Si yo pastoreo todo el tiempo, voy a notar que bajo pastoreo continuo voy a ver plantas que son subpastoreadas y otras que son pastoreadas continuamente. Llegando a esta situación, ¿sí? La planta va a resentir en gran medida, ¿sí?, su sistema radical. Voy a encontrar plantas inclusive arrancadas, desancladas del suelo. Voy a tener plantas muy debilitadas, poco vigorosas, ¿sí?, a las que les va a costar rebrotar, o inclusive se pueden perder plantas, con la consecuencia que mencionaba Yannick, que dejan espacios desnudos donde ingresan nuevas especies, que quizás no sean tan forrajeras como las que nosotros tenemos. Bueno, normalmente, ¿sí?, hay un crecimiento aéreo, dijimos, y un crecimiento radical. Pero como hablamos de crecimiento aéreo, ¿sí?, que las hojas tienen una duración, se mueren, y hay una reposición continua, ¿sí?, de las hojas, también ocurre lo mismo con las raíces. En cada ciclo de crecimiento hay un 30% de las raíces que se van reponiendo, ¿sí? Es decir, que las raíces también sufren un proceso de recambio continuo, pero que no es tan acelerado como el de la parte aérea. Si yo tengo o realizo un manejo de pastoreo inadecuado, que vendría a ser esta situación C, lo que voy a hacer es, como dijimos, en la parte aérea voy a tener plantas menos vigorosas, ¿sí? Y la parte subterránea se me va a debilitar también, ¿sí? Porque la planta tiene que decidir si usar sus fotoasimilados para reponer el material aéreo o el material subterráneo. Y en este caso no le alcanza para ninguno de los dos. Entonces se resiente en ambas partes, quedando los espacios vacíos en donde se instalan especies oportunistas, especies anuales, por lo general inicialmente, y por lo tanto yo voy perdiendo la calidad del pastizal, un pastizal donde yo tenía una carga animal determinada a lo largo del tiempo, esa carga no la voy a poder mantener más porque hubo un reemplazo de especies de menor calidad, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser un resumen de todo lo que explicamos hoy, ¿no? Vamos a tener inicialmente en el otoño macollos en estado vegetativo, plantas que se encuentran en estado vegetativo, que van a macollar continuamente si la temperatura y la calidad de la luz son adecuados. Y también, en función de la calidad de la luz, va a haber macollos que también se van a morir, ¿sí? Y van a formar parte de la brosa del suelo. Cuando, en función de las condiciones de fotoperíodo y temperatura, hay macollos vegetativos que pasan al estado reproductivo, estos macollos reproductivos van a producir su inflorescencia y semillas posteriormente, ¿sí? Estos macollos que pasan al estado reproductivo dijimos que se mueren porque su ápice se diferencia y ese proceso es irreversible, ¿sí? Entonces también van a formar parte de la brosa del suelo. Pero a partir de las yemas basales que tenían esos macollos, me van a originar el nuevo crecimiento que va a seguir vegetando, ¿sí? Y se reinicia el ciclo. Ahora bien, de las semillas que la planta produjo, ¿sí?, estas semillas van a caer al suelo, van a formar parte del banco de semillas del suelo, acá se ven un detalle de las flechillas, ¿sí? Y eventualmente, cuando encuentran las condiciones adecuadas, van a germinar y van a originar nuevos individuos, que bueno, acá se ve un poco mal, pero son plantulitas pequeñas de Rhizocteria nopostense, de flechilla negra, que crecen alrededor de una planta grande de la misma especie. Bueno, ahora, a partir de todo esto, nosotros podemos hacer una determinación de la carga animal o impedir, intentar acercarnos a determinar una carga animal. Este señor, que se llama Tala, lo que hizo fue determinar la productividad, la producción de los pastizales en función de las precipitaciones. Entonces lo que hizo fue realizar muchos trabajos que evaluaban la productividad primariamente aérea de los pastizales y mostraban sus precipitaciones. Y a partir de esto obtuvo una curva, o una recta, en este caso una regresión, que le permitió obtener esta fórmula. Entonces pudo determinar que la productividad primariamente aérea de los pastizales está en función de las precipitaciones y se puede obtener a partir de esta fórmula, que es 6 por las precipitaciones menos 340
Sería la parte de... Ya los veo a todos, la línea atrás del Zoom, haciendo cuentas, a ver cuántos forrajes tienen disponibles. Pero lo importante acá es, esto es una cuestión orientativa, puede servir a muy corto plazo para determinar cuánta biomasa yo estoy produciendo. ¿Por qué? Porque mucha de esta biomasa que se está generando en estos pastizales puede que, o podemos estar teniendo en cuenta superficies que no pueden ser utilizadas por el ganado o porque no tienen especies forrajeras, porque por ejemplo esto es un salitral donde no hay especies forrajeras. Podemos tener áreas que son inaccesibles para los seres humanos, entonces esta área tampoco puede ser considerada dentro de la producción de forraje. También otra cuestión importante es que todas las especies que conforman esa biomasa pueden no ser aptas para el consumo para los animales o no utilizadas. Por ejemplo, hoy hablábamos de las leñosas, que en general no participan en la dieta de los bovinos. Y también una cuestión importante es que de toda la biomasa que generan, particularmente las especies forrajeras, no nos podemos llevar todo, ¿sí? Tenemos que dejar algo para permitir los sucesivos reveros. Entonces acá viene el valor de conocer las especies que tenemos en nuestro país. Es importante agacharse y empezar a conocer, principalmente por utilidad, las especies que se encuentran en el pastizal. Sí, al menos reconocer cuáles son las especies forrajeras, cuáles son las pajas, que son gramíneas, pero que no aportan en general forraje para los animales, y cuáles son las especies leñosas que también, de alguna manera, reducirían el área que podría estar ocupada por especies forrajeras. ¿Sí? Entonces, de todas estas especies, solo algunas estarían aportando forraje para los animales. ¿Estoy muy lejos? No. No se queja. No se está quejando la gente. Bueno, y entonces acá podemos tener curvas de crecimiento de todas esas especies que les acabo de nombrar. O sea, a lo largo del año, todas estas plantas van a tener un crecimiento, ¿sí? Si te fijan, obviamente tenemos típicamente picos de crecimiento en el otoño, en el pico mayor en el otoño, en la primavera, perdón, y en algunos casos, que podemos tener especies estivales, podemos tener algún crecimiento en lo que es primavera, verano y fines de otoño. ¿Sí? Pero si nosotros miramos, y si juntamos toda esta biomasa acumulada y la transformáramos en biomasa disponible, podríamos hacer mes a mes, ¿sí? Acá no se ve, pero están los meses, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, podríamos tener la biomasa acumulada de cada una de las especies, o de la totalidad de las especies, y bueno, inferir que podrían ser útiles para hacer un balance forrajero mensual. Pero ¿qué pasa? Obviamente, ya lo dijimos, mucha de esa biomasa corresponde a las especies leñosas, entonces hay que eliminar esas curvas. Mucha de esa biomasa también puede corresponder a especies del estrato herbáceo que no son forrajeras, entonces hay que eliminar esas curvas también. Y muchas de esas curvas también están relacionadas con pulsos de crecimiento que originan las especies anuales, que no deberían ser tenidas en cuenta a largo plazo para establecer la carga animal. ¿Por qué? Porque no son estables a lo largo de los años en su producción. Entonces, eliminamos también las especies anuales. Y ahora, de lo que queda, puede haber alguna especie que en nuestro pastizal o en el potrero que estemos evaluando no esté presente. Entonces, también hay que eliminar esa especie de esa curva. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos queda a lo largo de los meses, que si ven, son solamente unas pocas especies las que van a formar parte de la dieta de los animales. ¿Sí? Entonces, reconocer quiénes son estas es de gran valor para propiciar su crecimiento. Y acá un poco hacemos un resumen desde lo que vimos inicialmente en la clase. Si nosotros queremos ser eficientes en la producción de forraje, tenemos que ser eficientes en la captura de la radiación solar. ¿Sí? ¿A partir de quiénes? De las especies que van a dar forraje para los animales. ¿Sí? Si tenemos espacios libres de suelo acá, donde no hay especies forrajeras, obviamente esto no va a ser productivo, ¿sí? Va a ser un espacio improductivo, o sea, de una hectárea nos va a quedar el 90% o el 80% del potrero para producir forraje. Entonces lo que debemos propiciar es que haya buena cantidad de especies de buen valor forrajero y que estén
en un correcto vigor para que puedan aprovechar toda esa radiación y que sean eficientes en la fotosíntesis. Y también que sean eficientes en el uso del agua, porque si tenemos suelo desnudo, todo este suelo desnudo generalmente va a evaporar agua, perdón, y no va a producir pasto. En cambio, si la lluvia cae sobre este manto de gramíneas, va a ser aprovechado para el crecimiento, entonces al transpirarse agua se va a producir biomasa vegetal. También es importante decir, bueno, yo tengo estas 4 especies que fueron las que me quedaron en este pastizal, es decir, conocer cuál es su fenología, ¿sí? Y conocer su fenología, ¿para qué? Hoy Leti les contó que es importante en pastizales naturales permitirle a las plantas que produzcan semillas, ¿sí? Para que se mantengan dentro del sistema. Entonces, ver que, o conocer que estas plantas tienen una producción de semillas que se inicia o que se activa, digamos, el pasaje vegetativo a reproductivo entre septiembre y octubre, y a partir de ahí se genera la encaminación que va a producir, que va a llevar, digamos, a la inflorescencia y va a producir las futuras semillas. Es importante dejar ese periodo sin pastoreo para que haya una buena producción de semillas y que, por ejemplo, estos espacios libres que estaban quedando vacíos acá puedan ser ocupados por estas especies de buen valor forrajero. Además de este periodo sin pastoreo, que nosotros lo llamamos diferimiento, ¿sí? Para que produzcan semillas, podemos dejar otro periodo en los meses de otoño. ¿Para qué? Para que estas semillas que cayeron a fines del verano generen nuevas plántulas, ¿sí? Y se establezcan en el pastizal. Vamos con algunas cosas prácticas, ¿sí? Que a modo de resumen de lo que veníamos hablando hoy. Nosotros, cuando hablábamos de, si nosotros nos preguntan cuánto tiempo de descanso le debería dejar a un lote para que recupere sus reservas, hoy hablábamos que era necesario entonces permitir que al menos una de esas hojas, ¿sí? De la macolla principal se mezcla, y entonces ahí es cuando la planta ya acumuló suficiente cantidad de reservas. A nivel, digamos, más conservacionista, para tener velosa, que cubra el suelo y proteja un poco de la radiación solar y reduzca un poco la transpiración, perdón, la evaporación del suelo, del agua del suelo, podríamos dejar 2 hojas secas y recién ahí iniciar el pastoreo. Entonces, si nosotros vamos al campo y decimos que hay 2 hojas secas dentro de la macolla principal, podría ser un buen momento para volver a iniciar el pastoreo, ¿sí? ¿Qué pasa con la intensidad de foliación? Pues la intensidad de foliación va a estar relacionada, como le dijo Leti, con el tipo de macollo o el tipo de porte que tenga esa planta, ¿sí? En general nosotros siempre hablamos de dejar un remanente del 50% de esas plantas, entonces la altura de corte de esta planta va a ser un poco menor que la de esta otra planta que tiene un porte más erecto, ¿sí? Entonces esto le va a permitir un rebrote más rápido y vigoroso que si las pastoreáramos más intensamente, entonces nos lleváramos, por ejemplo, o dejemos un remanente del 30 o del 10%. ¿Qué pasa con el estado? Bueno, cuando nosotros decidimos pastorearla en estado vegetativo, o sea, en el otoño, acá no habría problemas de manejarlo con una intensidad, en realidad no debería ser más abajo que 3 centímetros, ¿sí? Porque para no impedir que pase esto, o sea, para permitir que queden estas hojas secas que cubran el suelo, ¿sí? Pero en este caso no vamos a estar afectando los ápices de crecimiento y el rebrote va a ser rápido, pero en el caso de la primavera, si nosotros queremos producir semillas, tenemos que permitir que ocurra este proceso, ¿sí? Si el objetivo es producir semillas, debemos permitirlo. Si el objetivo, digamos que el potrero está bueno y tiene una buena cobertura de especies forrajeras, quizás no sea necesario que ese potrero produzca semillas y podemos hacer una exfoliación y después dar un periodo de descanso adecuado. Pero si nuestro objetivo es que estas plantas de buen valor forrajero produzcan semillas, deberíamos evitar consumir estos ápices de crecimiento para que las inflorescencias produzcan semillas. Bien. Y acá un poco le pusimos menos esma, pero por ahí cuando nosotros les hablamos de que la intensidad de pastoreo no debería ser tan intensa y la frecuencia no debería dejar periodos suficientemente largos de descanso a las plantas, lo decimos porque
quizás a corto plazo tenga una influencia negativa sobre la producción de este potrero. ¿Sí? Pero a largo plazo va a influir positivamente. ¿Sí? Porque si ustedes miran, este es un potrero que está bastante en buena condición, porque está formado principalmente por estas especies, que son las mejillas grandes, o ahora se llama así, la Acela luteolum. Tengo problemas con los nombres actuales y los del pasado. Pero fíjense que acá están quedando espacios libres, ¿sí? Entonces hablábamos de la eficiencia fotosintética, empieza a disminuir. También están quedando espacios libres donde se reduce mucho la infiltración del agua. Y también en estos espacios libres, la posibilidad de que cuando cae una semilla de esta planta en este lugar, ¿sí? Que la posibilidad de que se establezca una planta en este lugar es mínima. Por eso decimos que cuando hacemos una defoliación, debemos dejar cierta brosa que mantenga cubierto el suelo. ¿Para qué? Para que cuando llueve, toda esa actividad biológica que se genera cierta remoción dentro de estos espacios, ¿sí? Y cuando caen esas semillas entre estos espacios, tengan una mayor probabilidad de éxito al establecerse, ¿sí? Así que a largo plazo deberíamos definir criterios de manejo del pastoreo tendientes a ya perder un poco de biomasa por pastoreo, pero si a largo plazo, si nosotros perdemos o le regalamos al pastizal, digamos, esa brosa, en el futuro vamos a tener un mejor pastizal porque vamos a tener un mayor número de establecimientos y este pastizal estaría conformado, prácticamente la cantidad de suelo desnudo sería muy baja, ¿sí? Eso es todo, espero se haya entendido y bueno, gracias. Comentario y preguntas. Primero, que igual parece que es interesante incorporar la variable climática al análisis, ya que no todos los años la producción de pasto constante en los ámbitos del clima, igual con los casos. Sí, lo principal es, cuando uno decide utilizar el pastizal, o cualquier recurso forrajero, vamos a decirlo así, que tenga crecimiento en el campo, hay que ver cuánto hay, y a partir de lo que los animales que tengamos y los requerimientos, hasta cuánto consumimos, ¿sí? Entonces, eso hay que hacerlo de manera continua y no... Odio, a mí no me gusta la tecnología esta de los drones, las cosas estas, porque para mí ir al campo, cortar y medir. Esa es como la receta principal. Si uno no tiene esa evaluación, no puede decir cuánto pasto tiene y cuántos días de pastoreo o para cuántos animales sería útil el pastizal. Y obviamente, como dijo Yanni hoy, las condiciones climáticas en estas áreas son muy erráticas, entonces nunca basarte en precipitaciones promedio o la vegetación, el crecimiento que podamos tener o la productividad de un año promedio. Tenemos que tratar de considerar periodos de más bajas precipitaciones, cosa de que no dañemos al pastizal con una carga muy elevada. Respecto a eso, también pregunta, ¿dónde se pueden hallar las curvas de crecimiento de la industria? Bueno, eso no existe a nivel de pastizales naturales. Curvas de crecimiento son muy dependientes de las precipitaciones, ¿sí? Sí pueden hacerse estimaciones de esas curvas, particularmente de las forrajeras, a partir de lo que consumen los animales en periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, de esa manera se podría tener de global de especies que conforman el pastizal natural una curva general, no de una especie en particular. Para hacerla de una especie en particular, tanto leñosa como gramínea, hay que ponerla en una condición controlada, un tipo de temperatura, darle agua y ver cómo evoluciona su tasa de crecimiento a lo largo del tiempo. Después Miguel pregunta si para rejuvenecer y regenerar el pastizal, ¿qué conviene hacer? ¿Fuego o pastoreo intenso, corto tiempo y largo descanso? Bien. Bueno, depende en realidad de la condición en la que se encuentra ese pastizal. Como dijo Pancho, hay que ir, mirar la situación y ver qué pasa. Si nosotros, por ejemplo, en esa situación que teníamos mucho material viejo, metemos los animales, tampoco estamos ganando mucho, ¿sí? Porque la calidad de ese material es malísima, ¿sí? Y lo podemos aprovechar mejor si ese material se incorporaba al suelo, ¿sí? En ese caso, pero tenemos otros casos en donde aplicar un pastoreo intenso por cortos periodos de tiempo y después dejar mucho tiempo de descanso nos permite también que se utilicen especies que no las utilizarían
¿sí? De otra manera. Hay por el físico que hacer más para decir la pregunta. Para no te la o claro, para el bueno, eso se lo sé. Sí. Josefina pregunta, capaz se perdió la respuesta de hoy, si consideran que las quemas controladas no afectan a los microorganismos del suelo si son breves. Las quemas controladas no afectan por lo general a los microorganismos del suelo, porque justamente se hacen bajo condiciones controladas, entonces las temperaturas que alcanzan no son suficientemente elevadas como para dañarlos. Además, el suelo es muy mal conductor de las temperaturas, entonces, apenas unos centímetros más abajo, ya las temperaturas no es suficiente para dañar a los microorganismos. Bien. Ahora, discúlpame, para hacer una quema, Sí. ¿vos tenés que pedir autorización a alguien? ¿O? Repetir la pregunta. Preguntan si para hacer una quema hay que pedir una autorización. ¿Cuáles son los pasos? Bien, eso Buena pregunta. es una muy buena pregunta. Legalmente nosotros realmente no sabemos cuáles son los pasos a seguir, pero sí habría que al menos avisarle a los vecinos y a los bomberos y a la defensa civil y decir, voy a realizar una quema. En Siempre realidad, y cuando tiene que estar bajo las normas que hoy les explicaba Yani de la ley de bosques. sí, en realidad nosotros no podemos quemar, o sea, un productor no puede quemar por sí mismo si no lo tiene que hacer defensa civil. En La Pampa está todo mucho más aceitado y hay reglamentaciones específicas. Ya en provincia de Buenos Aires está todo un poco más, no está muy clarificado. No sé si vos tenés más información. La Pampa sí hay que pedir permiso. La Pampa sí, pero acá. Nosotros decimos, no, pero Y bueno, sí. Y aparte son áreas muy pequeñas, avisamos a todos y bueno, nos manteníamos bien controlados, pero sí avisamos, nosotros por seguridad, porque por ahí nosotros queremos rejuvenecer nuestro pastizal y se genera un incendio porque se escapa el fuego y terminamos haciendo una catástrofe porque andás a ver dónde para, una vez que se fue, es incontrolable. Porque pese a que uno lo hace bajo condiciones controladas, a veces puede pasar que por más controlado que sea, el fuego se escape, digamos. Por ejemplo, una perdiz que se prendió fuego y puede pasar. Sí. Respecto al fuego, también preguntan si la estructura de la materia orgánica no se debe modificar. Bueno, Como dijo Leti, si ustedes piensan en cómo se transmite la temperatura a lo largo de la profundidad del suelo, es muy baja la transmisión de la temperatura. Entonces, la materia orgánica que esté por debajo de 2 centímetros del suelo no va a ser afectada. Puede pasar que en una quema muy intensa, ¿sí?, donde se queman pastizales con mucha densidad de leñosas, las temperaturas sean muy altas, y lo que suele pasar es cuando se quema esa materia orgánica, se generan esos suelos tipo ladrillo. ¿Sí? No sé si lo han visto, que se ven de color medio rojo, y eso obviamente no es bueno para el pastizal, ¿sí? No es bueno para el suelo y no es bueno, la recuperación de eso es muy lenta. sí, siempre va a depender también la temperatura que se llegue al tipo de material vegetal que estamos quemando. Nosotros ahí en las imágenes que les mostramos, era un pastizal predominantemente con gramíneas perennes y que había algunos arbustos aislados. También hemos quemado zonas, ¿no?, también en el mismo sitio, donde había mayor cantidad de arbustos, ¿sí?, y la quema eran más intensas, pero localizadamente. De todos modos, en esos sitios el suelo no fue afectado por la baja transmisión que tenía. Sí, también tenemos una clase de suelos de fuego más adelante, Sí, como cierto. para que pregunten también ahí. Sí, y sobre la pregunta tuya, que es muy buena, de cómo se hace para quemar controlado, la verdad que yo no sé, pero estaría bueno, voy a tratar de averiguar y que tengamos como un protocolo claro, tanto para La Pampa como para los de La Pampa. Sé que Sí, la receta de quema controlada existe, lo que no existe es el protocolo, digamos, legal. Legal. Pero podemos tratar de, o sea, no prometerlo porque no sé quién lo sabe, pero tratar de averiguarlo y que haya una información clara sobre eso, porque es muy importante. Si no, Acá no lo voy a hacer, pero no, preguntaba porque hay cosas que vos mirás en las imágenes que vos con están con el fuego, mirando de qué lado viene el viento, arrancan del otro lado, ¿viste?
Sí, eso lo Eso van se a va a ver. ver en detalle en la clase de Daniel. Ahí en detalle se va a explicar, por eso no profundizamos. Permanentemente está bajando el factor. Estamos ahí completando el cambio. Esperar, salvo, con Augusto, jamás y es una parte de poco la investigación técnica y otra la parte legal para la parte legal y no estudiantes. Bueno, y Guillermo pregunta si las curvas de temperatura que usan para definir la base y la temperatura óptima para el crecimiento es la curva de temperatura media máxima, media media o media mínima. No, las temperaturas se definen en función de cuánto crecen las especies en función de la temperatura. ¿Sí? Vas registrando el crecimiento diario de las plantas bajo distintos regímenes de temperatura. ¿Sí? Y en función de eso vos podés determinar cuál es la temperatura base, que es la que nosotros determinamos en cámara, ¿sí? Y cuál es la temperatura máxima exponiendo la planta a un mayor régimen. Todo eso se expresa después en sumas térmicas, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos en cámara se puede extrapolar a condiciones de campo si conozco las temperaturas que ocurren en el sitio. Bueno, y muchas felicitaciones. ¿Preguntas? ¿Quieren conectar los temas de mañana? Así. Próximo capítulo. Sí, Bueno, mañana primero Sí, todo bien, ustedes. ya. Ustedes, bueno. Respuesta de la vegetación posterior era el módulo y la parte de identificación de forrajeras principalmente. No sé si- Sí, la idea de la próximo encuentro entonces es iniciar con un reconocimiento de cuáles son las principales especies que componen el pastizal natural, ¿sí? Ya está agrupándola entre buenas forrajeras, intermedias y no forrajeras, ya bastante bueno, para que ya se lleven una noción a sus casas o a sus campos. Y después nosotros vamos a seguir a partir de esto, de que nosotros dijimos que el pastoreo influye sobre estas especies que estamos pastoreando y no sobre las otras. Pero entonces las ponen en desventaja competitiva sobre las otras y puede haber reemplazos de vegetación. ¿Cómo ocurren estos reemplazos de la vegetación? Que tienden en general a transformar pastizales productivos a pastizales que no lo son tanto. Procesos de sucesión. Guillermo pregunta. Bueno, Guillermo pregunta, pero ¿cuál es la temperatura ambiente del lugar que consideran para hacer los cálculos en una zona determinada? En general, la temperatura ambiente es la que se toca y puede variar no solamente a lo largo del año, sino a lo largo del día. ¿Sí? Entonces, Pero generalmente la media, temperatura media. la que se utiliza es la media. Y si ustedes también pueden, ustedes cuando hablan, ven las tablas de raciones por hectárea, es el equivalente a las tasas de crecimiento de las plantas. Pero es pensado en otras unidades. Mayra dice que existe una ley de presupuestos mínimos, la ley de protección ambiental para el control de actividades de quema, pero no sabe si está reglamentada. Queda a consultar. ¿Hay más? Bien. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido todo. Gracias. Gracias. Sé que tenemos que apretar acá. Salir. Chau para todos, no sé si me ven. Adiós. Muchas gracias. Mañana